En el corazón de San Francisco, Spider-Man se balanceaba en la noche, con la mente nublada por la malévola influencia del simbionte. Después de todo lo que habían pasado juntos, su familia prácticamente lo había rechazado por todo lo que había hecho. Después de todo lo que he hecho por ellos, gruñó Peter mientras recorría la ciudad. Buscando al camaleón para que lo encerrara de nuevo. Lo he hecho todo por mi familia. ¿Y así me tratan? Bueno, ¿quién los necesita? Yo no los necesito. Ya lo he hecho antes sin ellos, y ahora puedo hacerlo. Mientras Peter descendía sobre el escondite de llama, sus ojos ardían con un fervor sobrenatural. Los ladrones alzaron la vista hacia Peter, cuya única respuesta fue un gruñido dirigido a los criminales del callejón de la buena suerte. ¿Dónde está su jefe?, les gruñó Peter. Pero no respondieron. En cambio, alzaron sus armas y abrieron fuego contra el héroe. Pero Peter no se preocupó cuando las balas rebotaron en él y saltó al centro de la multitud. Los criminales no tuvieron ninguna oportunidad mientras se abalanzaba sobre ellos, con movimientos más brutales e implacables que nunca. Cada puñetazo y patada iba acompañado de un gruñido gutural y desconcertante. Los pandilleros, desconcertados por la repentina ferocidad del habitualmente amigable héroe del barrio, contraatacaron con todas sus fuerzas. Pero Spider-Man, bajo la influencia del simbionte, parecía inmune a sus ataques. Su agilidad y fuerza se amplificaron, y parecía deleitarse con el caos que desataba. En medio del alboroto de la pelea, Spider-Man exigió la información que buscaba, con una voz amenazante. Dime dónde está tu jefe. Y quizás no sufras tanto. A un criminal se le ocurrió la idea de correr hacia él con un cuchillo, así que Peter respondió dándose la vuelta, con un montón de tentáculos en su puño antes de golpearlo. Salió volando contra la pared mientras Peter le gruñía. ¿Dónde está? Uno de ellos intentó tomar su arma, pero, aterrorizado al ver a su enemigo, normalmente compasivo, convertido en una fuerza vengativa, cedió ante la presión y reveló el lugar que buscaba. Le gruñó al hombre y pisó su arma, aplastándola al instante. ¿Dónde?, preguntó una voz más amenazante que la de Peter. Está en las peleas de robots, confesó el ladrón, señalando el edificio de enfrente. Por favor. No me hagas daño. Peter no respondió mientras envolvía sus tentáculos alrededor de la pierna del ladrón y lo lanzaba por la ventana del edificio donde se encontraba Llama. Al entrar de un salto en la habitación, vio su llegada silenciando a todos. Solía ignorar episodios como este porque solían ser inofensivos. Solo los robots pequeños salían heridos, pero en ese momento, la ira lo impulsaba y estaba listo para ponerle fin a esto de una vez. ¿Dónde está Llama?, gruñó Peter, sin andarse con rodeos. Todos se apartaron y permitieron que el héroe viera a Llama, quien estaba confundido por lo que estaba sucediendo. Hola. Llama ni siquiera supo qué pasó después, pero lo siguiente que supo fue que estaba colgando del techo de su edificio, con Peter sujetándolo con un tentáculo, a la altura de sus ojos. Gimió de miedo y terror al ver lo alto que estaban, comprendiendo ahora cómo debieron sentirse sus víctimas. Camaleón. Peter fue directo al grano. ¿Dónde está? No sé de qué estás hablando, gritó Llama. Hazlo pedazos. Entonces no me sirves. Peter soltó a Llama. Gritó de terror cuando Peter se estiró, lo agarró de la pierna y lo levantó de un tirón. ¿Listo para hablar? Bien. Llama empezaba a aterrorizarse de lo que este héroe era capaz de hacer. Lo contraté para incriminarte por algunos delitos menores. Se llama Dmitry Smerdjakov. Le gusta que le llamen Camaleón. No me importa su nombre elegante. ¿Dónde puedo encontrarlo?, preguntó Peter. Me está haciendo otro trabajo en el centro, respondió Llama. Me está robando tecnología en unas nuevas instalaciones científicas que están a punto de instalarse. Gracias por el consejo, dijo Peter mientras soltaba a Llama. Observó por un segundo cómo Llama caía al suelo y se giraba para lanzarse en busca de Camaleón. Ahora, vamos a cazar por nuestra cuenta. Llama tuvo suerte al caer al suelo, aterrizó sobre un montón de basura, y encima es bastante gordo, lo que amortiguó su caída. Cayó al suelo y gimió justo cuando Gogo derrapó al detenerse y se dio cuenta de toda la escena. No podía creer que Peter hubiera hecho eso. Pero considerando lo que había pasado entre él y sus hermanas, presentía que estaba hecho un desastre emocional. Necesitaba detenerlo antes de que matara a alguien. Hiro revisó la ecografía que Baymax le tomó a Peter y vio que, fuera lo que fuese, la criatura se había extendido por casi todo el cuerpo de Peter. O'Neill se esforzaba al máximo por comunicarse con Teresa, quien solo recibía contestadores automáticos. Teresa, por favor, llámame. Creemos que Peter podría estar en problemas,
dijo O'Neill al dejar el mensaje y colgar. Miró a los demás preocupada. Nada. Y nada de Gogo tampoco. Sus comunicaciones deben estar dañadas, supuso Wasabi. Baymax, ¿es esto peligroso?, se pregunta Hiro. Peter parece tener un parásito. Amplifica sus poderes, pero también lo drena. Altera la química de su cuerpo y sus ondas cerebrales. Baymax les mostró lo que hacía el traje, incluso demostrando que se conectaba con el cerebro de Peter. Comillas esto es terrible, dijo Hiro preocupado. Así que no sabemos qué es esta cosa, qué puede hacer ni cómo detenerla. Entonces se abrió la puerta del laboratorio y Carmi entró. ¿Hay alguien aquí? Hiro saltó frente a Baymax, que tenía la proyección en la pantalla. Carmi. ¿Qué haces aquí? Carmi le tendió una memoria USB que sacó del bolsillo. Pensé que debería dejarle esto a Peter. Sé que suele trabajar hasta tarde, lo buscaba por la habitación. ¿Está aquí? No, pero podemos guardárselo. Hiro se preguntó si esto tendría algo que ver con el parásito que Peter había cogido. Carmi no estaba segura, pero pensó que no habría problema, ya que Hiro y Peter hablaban más a menudo. De acuerdo, se lo entregó a Hiro. No lo rompas ni nada, se fue, dejándolos conectar el disco duro y ver qué había dentro. Camaleón se dirigía a las nuevas instalaciones mientras activaba su máscara para disfrazarse de su objetivo y obtener lo que necesitaba para completar su tarea. Entró y el hombre detrás del mostrador se sorprendió al verlo. Señor Osborn, no esperábamos verlo aquí hasta que todo estuviera terminado. El guardia de seguridad lo saludó. El tiempo no se detiene para nadie, le dice Camaleón mientras pasa junto a los escáneres sin necesidad de que nadie lo revise. Al llegar a la oficina de Norman, logró entrar en la habitación y empezó a piratear todo lo que hacía la empresa. Una vez que tuvo todo lo necesario, empezó a salir como si nada. Para todos, él era Norman Osborn. Y en cuanto salió, empezó el problema. Al salir, varios tentáculos negros lo agarraron y tiraron de Camaleón hacia arriba, hasta que se estrelló contra el techo de un edificio. Camaleón gimió cuando su máscara empezó a fallar, mientras la lluvia caía sobre él. Al mirar hacia arriba, vio a un Spider-Man furioso mirándolo fijamente. Tú y yo tenemos asuntos pendientes, Camaleón, gruñó Peter mientras lo agarraba por el cuello. Podríamos romperte el cuello ahora mismo, gruñó, y Camaleón vio cómo se formaba una especie de boca en la base de su máscara. Pero queremos jugar contigo. Luego, lo arrojó del techo. Camaleón gritó al estrellarse contra el edificio contiguo y, al caer, se estrelló contra un aire acondicionado antes de estrellarse contra un contenedor de basura. Salió arrastrándose y gimió mientras miraba hacia arriba y veía a Spider-Man gruñir, arrastrándose por el techo, listo para abalanzarse como un león. Correr. No tuve que decírselo 2 veces. Camaleón se levantó y corrió por su vida mientras Peter saltaba del techo y lo perseguía. Hiro conectó la unidad a una computadora y vieron que había toneladas de archivos de video en algo. Hizo clic en uno de los videos anteriores y vieron a Carmi dejando la cámara a un lado antes de volverse hacia la mesa donde parecía tener una pequeña muestra del mismo material del que está hecho el traje de Peter. Mis pruebas con esta criatura han confirmado mi hipótesis reciente, dijo Carmi mientras registraba sus hallazgos. Pero es más que un simple simbionte, necesita una especie de huésped para sobrevivir. Necesita adherirse a otro ser vivo. No puede valerse por sí mismo y la exposición al calor parece haber dañado varias de sus células. Es similar a la relación entre las tenias y los perros. Las tenias no pueden sobrevivir sin los perros y se adhieren a ellos. Carmi abrió el contenedor para liberar la porción del simbionte en el contenedor que contenía a uno de los conejillos de Indias. Observó cómo el pequeño simbionte se aferró al animal y se arrastró hacia el interior. Desapareció segundos después de engancharse a la criatura. Ahora, veamos qué pasa cuando lo conectas a un anfitrión, murmuró Carmi mientras preparaba la cámara para capturar todo lo que pasaba entre los dos animales. Pero mientras esperaba algo, recibió una alerta que le avisaba que llegaría tarde a clase. Rayos. Carmi se levantó, agarró su proyecto para la siguiente clase y corrió para asegurarse de no llegar tarde. Justo al salir, el simbionte devoró a la cobaya entera y la obligó a atacar a su compañera de jaula. La cobaya parásita mató a la segunda antes de que el parásito comenzara a consumir al animal al que estaba adherido. Una vez que terminó con eso, el parásito intentó usar el cadáver del animal como vía de escape. No salió bien, pues resultó que las paredes se calentaban cada vez que algo las golpeaba. El parásito, debilitado por el calor, agotó toda la energía del conejillo de Indias e intentó encontrar una nueva fuente de alimento. Oh, Dios mío, dijo O'Neill Lemon en estado de shock.
Comillas, ¿eso es lo que le pasó a Peter?, preguntó Wasabi. Comillas, ¿qué es esto?, preguntó Hiro mientras pasaba rápidamente a uno de los vídeos más recientes. El video reciente mostró a Carmi con la pieza del simbionte tratando de salir de su contenedor. Esto se ha vuelto más agresivo últimamente. Casi como si quisiera ir a alguna parte. Creo que podría haber más por ahí, explicó Carmi mientras enfocaba la cámara en su rostro preocupado. Y creo que anhela estar completo. Camaleón lo intentó todo. Escondiéndose como otras personas. Corriendo lo más lejos posible. Pero sin importar lo que hiciera ni lo lejos que llegara, Peter lo seguía de cerca. Peter saltó en medio del callejón mientras Camaleón intentaba huir. Peter simplemente golpeó el suelo con el puño y el simbionte extendió un zarcillo, llegó a los pies de Camaleón y lo tiró al suelo. Hace al anfitrión más fuerte. Camaleón susurró asustado e intentó pedir ayuda, pero ¿quién lo escuchaba en el callejón de la buena suerte? Cuando lo arrastraron hacia Peter, lo agarró por el pecho y usó sus zarcillos para elevarlos a ambos en el aire. Los hace más rápidos. Peter ya no aguantaba más. Empezó a propinarle puñetazos a Camaleón en la cara, viendo cómo su máscara se desvanecía y se transformaba en varias personas: Norman Osborn, Spider-Man, el asistente de Alistair Crane. Pero también los hace más agresivos. Peter no se desahogó, ni siquiera cuando la máscara se rompió y finalmente vio el verdadero rostro del hombre bajo ella, Dmitry Smerdjakov. Pero no le importaba quién estuviera bajo la máscara en ese momento. Quería desahogar toda su ira. Todo lo que le había pasado. Con Ben. Con Mayo. Con sus hermanas. Con sus amigos. Era un mejor Spider-Man solo gracias a este traje. Era invencible. Le llevó semanas encontrar a este hombre, y lo iba a pagar todo. Es más fácil enojarse. Peter miró el rostro herido de Dmitry y comprendió que, al parecer, ya había tenido suficiente. Tenía la cara magullada e incluso sangraba en algunas zonas. Desde las criaturas más bondadosas hasta las más violentas. Todas tienen algo en común con esta criatura. Entonces Pedro convirtió su mano en un objeto afilado y estaba listo para terminar el trabajo. Furia. Cuando Peter levantó el puño para clavarlo en Dmitry, un disco salió volando y le cortó el tentáculo, lo que le hizo gritar de rabia y girarse para ver qué había pasado. Al darse la vuelta, Gogo se deslizó por el lateral del edificio para alcanzar su altura y los alcanzó para agarrar a Dmitry y estirar el tentáculo para liberarlo de Peter. Luego lo apoyó contra una de las farolas y lo esposó rápidamente para que no escapara. Sin embargo, al darse la vuelta, las cosas se pusieron raras. Miró y no vio rastro de Peter por ninguna parte. Comillas, Pete, gritó Gogo en voz baja mientras miraba a su alrededor. Entonces vio un túnel en construcción y se asustó un poco. Nunca pensó que le tendría miedo a Peter. Era de esos hombres que le temían a ella más que ella a él. Al no ver a dónde más podía ir y oír los gruñidos y rugidos que provenían del túnel, supuso que debía de estar allí. Intentó recomponerse para estar lista para lo que estaba a punto de hacer. Mujer arriba. Gogo se deslizó por la pequeña colina, llegó al túnel y comenzó a registrar la zona. Usó una pequeña linterna que llevaba sujeta al casco para ver, pero solo vio equipo de construcción por todas partes. Comillas, Pete, gritó Gogo, esperando a que solo los dos vinieran. Oye, escucha, soy yo. Gogo derrapó hacia abajo para intentar encontrarlo. Pero al acercarse a un coche, Peter se estrelló contra él, con zarcillos saliendo de su espalda y chillando más fuerte de lo que Gogo lo había oído jamás. Se quitó el casco por el chillido para taparse los oídos y le tenía miedo. Cuando empezó a correr hacia el túnel, Gogo intentó seguirlo lentamente. Oye, escucha. Soy yo. Gogo intentó hablar con él. Quiero ayudar. Comillas, ¿ayuda?, preguntó una voz inquietante que definitivamente no parecía la de Peter. Comillas, ¿cómo podrías ayudarnos? Solo estás estorbando. Comillas, nosotras. No estaba segura de entender lo que pasaba. Sé que estás sufriendo, pero casi matas a un tipo, dijo Gogo. Necesitas hablar conmigo. Déjame ayudarte. No necesitamos tu ayuda. No sabes lo que es. Tus padres te abandonaron. No sabes lo que es que tu familia te abandone por un solo error. Gogo no podía creer que hubiera tirado de ese hilo y se sintió un poco dolida al oírlo. Comillas, vaya, fue un golpe bajo, Pete. Luego lanzó sus discos para que rebotaran en las paredes y se iluminaran. Vamos, mejor no empecemos. ¿Podemos hablar? Entonces se encontró con Peter en el techo, chillando y lanzando zarcillos por todas partes como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Gogo no estaba del todo segura de qué hacer, pero vio cómo sus puñetazos causaban una fuga de agua y supuso que eso significaba que había agua sobre ellos. Alto.
Vas a inundar el túnel, advirtió Gogo mientras rodaba para detenerlo. Pero cuando se acercó demasiado, el simbionte reaccionó y le dio un revés a Gogo, enviándola contra unas tuberías metálicas. Al impactar contra el suelo, causaron una vibración que Gogo no percibió y que perturbaba al simbionte. Al hacerlo, la máscara se recuperó y le dio a Peter un segundo para ver la escena en la que se encontraba. Gogo Peter se sorprendió al ver que la habían lastimado, y por lo que parecía, era culpa suya. ¿Qué hice? Pero antes de que pudiera comprender nada más, la criatura lo consumió de nuevo y chilló de ira. El simbionte extendió sus zarcillos hacia el techo y comenzó a intentar abrirse paso a puñetazos para escapar del ruido. Gogo se levantó y lo observó mientras intentaba escapar con violencia. Al acercarse, detuvo la vibración de las tuberías y observó cómo el simbionte comenzaba a calmarse. ¿Pedro? Peter solo miró al techo antes de girarse lentamente para encararla. Gruñó y estiró los brazos, y Gogo empezó a retroceder asustada. Corre, fue todo lo que dijo. Usando un zarcillo para golpear a Gogo contra la pared, saltó del techo, listo para librarse de ella para siempre. Gogo se cubrió la cara, sabiendo que no podría escapar de él así. Fue entonces cuando un cohete apareció volando en forma de puño. El puño cohete entró volando y sacó a Peter del túnel, enviándolo al otro extremo, donde vio que estaba en una zona en construcción. El simbionte gruñó al levantarse, solo para ver cómo el puño cohete regresaba al brazo de Baymax mientras descendía volando con Hiro a cuestas. Claro, gruñó al ver la llegada de los dos. El hijo pródigo regresa. Peter gritó Hiro mientras saltaba de Baymax para acercarse, con un contenedor atado a la espalda. Tienes que escucharnos. Esa cosa es un parásito. Tienes que quitártelo. ¿Quitarlo? Preguntó Peter con un gruñido. Estuve así de cerca. Extendió sus tentáculos justo cuando Oneilemon entró y lanzó bolas químicas que los congelaron. ¿Crees que eso me detendrá? Arrancó los tentáculos del hielo y se estiró hacia Oneilemon. Ven aquí. Wasabi saltó y usó sus espadas para arrancar el tentáculo, lo que provocó que Peter gritara de dolor mientras retrocedía y se aferraba al brazo que se había separado. Vamos, Pete. Somos nosotros. Tus amigos. Amigos, preguntó Peter, casi como si lo cuestionara. Pero luego ladeó lentamente la cabeza para encararlos con una mirada furiosa en sus lentes. No necesito amigos. Luego usó el simbionte para cubrir toda el área con su sustancia viscosa y evitar que escaparan. Veamos cuánto me necesitan. ¿De verdad vamos a hacer esto? Preguntó Fred con miedo. Porque quizá necesite ir al baño para cambiarme de traje. Oney saltó y derribó a Fred antes de que un zarcillo pudiera aplastarlos contra la pared. Wasabi chilló mientras corría para intentar escapar de la ira de este Spider-Man simbiótico. Baymax y Hiro llegaron volando, agarrando a Peter y subiendo directamente para intentar liberarlo del traje. Peter ya estaba intentando quitarle la armadura a Baymax a puñetazos, pero por suerte decidieron usar la armadura que resistía a Nox. Vamos, Pete. Eres más fuerte que un traje, gritó Hiro. Tienes que dejar de escucharlo. ¿Y qué? ¿Escucharte? Preguntó Peter, golpeando a Baymax en el casco, desviando al robot de su trayectoria y provocando que soltara al héroe. Tú no eres el héroe, Hiro. Peter usó los tentáculos para aferrarse a Baymax y girarlo mientras lo lanzaba al suelo. Por suerte, Baymax logró contenerse antes de caer y acarició a Hiro al caer. Pero cuando eso sucedió, Peter bajó y estiró los brazos para agarrarlos a todos y estrellarlos contra el suelo. Con dificultad para salir, Oney logró escribir una fórmula que esperaba que funcionara. Necesito este traje, le gruñó Peter a Hiro en la cara. Me convierte en un mejor Spider-Man. Gruñó y se acercó. Solo lo quieres para ti. Hiro no perdió tiempo, agarró la máscara de Peter y empezó a tirar de ella, intentando con todas sus fuerzas quitarle el traje. Solo quiero salvarte. Me ayudaste. Solo quiero ayudar. Yo soy el héroe. Yo no me salvo, exclamó Pedro. Oney terminó la fórmula y se la lanzó a Peter, viéndola rodar lentamente y explotar en una nube de fuego y humo. Esta vez solo lastimó un poco al simbionte, pero fue suficiente para que se liberaran y buscaran otra forma de combatirlo. ¿Por qué haces esto? Gritó Peter, intentando ver a través del humo. Te obligué. Me debes una. Sabemos que no hablas en serio, Peter, gritó Oney desde detrás de una columna, creando otra bola química, esta vez para congelarlo. Es el traje el que habla. Solo quería salvarlos a todos, gritó Peter, localizando a Oneilemon y extendiendo un zarcillo hacia ella.
Onei chilló y saltó para esquivarlo, observando cómo Peter derribaba todo el costado de la casa en construcción. Baymax y Hiro volaron justo detrás de Peter para derribarlo, pero él logró esquivarlo y usarlo contra ellos. Aplastó la cabeza de Baymax contra el suelo, haciendo que el robot perdiera el control y que Hiro saliera volando. Luego saltó de Baymax y lo vio estrellarse contra un muro de ladrillos que los golpeó a ambos. Wasabi aprovechó su distracción para entrar y agarrar a su amigo por detrás, usando sus láseres para evitar que escapara por allí y sujetándolo con los brazos en forma de X. Tío. El traje no es lo que eres. No puedo soltar esto, Wasabi. Peter forcejeó para zafarse. Por fin soy lo que todos necesitan que sea. Ese traje te está cambiando, dijo Wasabi mientras intentaba sujetar a Peter. Solo te usa para obtener poder. No eres nada comparado con él. Cállate. Cállate, gritó Peter, estirando un zarcillo de su espalda y lanzando a Wasabi por los aires. Fred se acercó e intentó contener a Peter en un aro de fuego. Todos en mi vida me han abandonado. Se estiró y agarró a Fred por la pierna. Lo giró, escuchando a Fred gritar de terror, y luego lo arrojó y lo vio estrellarse contra unos baños portátiles. Este traje es el único en el que puedo confiar. Baymax apareció de la nada y estrelló a Peter contra el suelo. Quítaselo, Baymax, exigió Hiro. El robot intentó quitárselo de encima, escuchando a Peter gritar de dolor mientras le quitaban el traje. Lo entiendo, Peter. Estás sufriendo. Y al ver cómo llegaste hasta aquí, lo entiendo. La gente de tu vida se va o muere constantemente. Pero yo también sé cómo es eso, intentó compadecerse de Peter. Yo también perdí gente en mi vida. Me culpaba por lo que le pasó a mi hermano. Y si pensara que un traje pudiera salvarlos, haría lo que fuera. Pero tienes que ser más fuerte que eso. Cállate. Peter usó un tentáculo para agarrar a Hiro y arrojarlo fuera del robot. Una vez que el niño se fue, Peter usó los tentáculos para filtrarse en la armadura de Baymax y desgarrarla desde adentro. Arrojó al robot a un lado y no pareció poder terminar la frase. Entonces vio su reflejo en un charco de agua y se preguntó cómo terminar la frase. ¿Quién soy? Peter empezó a retroceder lentamente al ver todo el caos que había causado. Bajó la vista hacia sus manos y se asustó de lo que había podido hacer. Entonces empezó a retroceder y lanzó una telaraña para alejarse. No sabía qué estaba pasando. Sentía que su mente se desgarraba. No sabía si eran sus pensamientos o los de la criatura que llevaba. ¿Qué he hecho?, preguntó Peter mientras recorría la ciudad. Aterrizó en lo alto de un edificio mientras la lluvia caía a cántaros. Los ataqué. Los lastimé, luego se miró las manos. ¿Tienen razón? ¿Este traje me está cambiando? Para mejorar, Peter se giró como si esperara que esa voz viniera de otra persona. Nos hacemos más fuertes. Nos hacemos mejores. No los necesitamos. No necesitamos un equipo. Solo nos necesitamos unos a otros. No necesitamos a nadie. ¿Qué? Preguntó Peter. No, así es. ¿Es así como me siento? Quieren separarnos. Los asustamos. Somos más fuertes que ellos. No necesitamos a ninguno de ellos. Peter entonces empezó a comprender lo que estaba pasando y recobró el sentido. No. No pienso así. Agarró un puñado del simbionte y empezó a intentar arrancárselo. Eres la causa de todo mi dolor. Alto. Nos necesitamos el uno al otro. Quiero que te vayas, gritó Peter mientras intentaba arrancársela. Piensa en esto. Lo hice. Peter se arrancó una fracción del traje del brazo, solo para que se regenerara. No quiero este poder. Podríamos ser tantos juntos. Entonces el traje se estiró y sujetó la mano de Peter al suelo. Imagina si nos hubieras tenido antes. La mente de Peter se volvió confusa y retrocedió en el tiempo hasta el día de la exhibición. Cuando el incendio se cobró la vida de Tadashi. Miró hacia abajo y vio que llevaba el simbionte. Pero no podía ser. Nunca encontró el traje en ese entonces. Entonces miró a su alrededor y notó que toda la zona estaba quemada y chamuscada. Al mirar al suelo, vio una especie de silueta, como si hubiera creado una cúpula a su alrededor. ¿Pero por qué? Peter bajó la vista y vio que estaba protegiendo a Tadashi. Su amigo sonrió y rió entre dientes. Gracias por salvarme. Peter empezó a retroceder asustado. No sabía cómo ni por qué, pero necesitaba detenerlo. Entonces, al darse la vuelta, se encontraba en el laboratorio subterráneo donde se suponía que Jackal había desatado su enfermedad en el mundo. Miró y vio que estaba de nuevo en su lucha con Barren, golpeándolo en la cara varias veces antes de que Jackal pudiera aguantar los golpes.
Observó cómo Jackal parecía sentir más dolor del que recordaba. Entonces vio cómo el simbionte agarró a Jackal por el cuello y los llevó a ambos a la superficie. Cuando Jackal se apartó, vio que Otto tenía problemas con la máquina. Está programada para liberar algún tipo de gas por la ciudad, pero no puedo detenerla, dijo Otto con pesar. No hay tiempo suficiente. Gogo llegó a la puerta y vio que estaba cerrada. Comillas, no puedo salir. Peter consideró las dos opciones y se preguntó cuál sería su siguiente paso. Comillas, ¿hay algo que podamos hacer? Otto caminaba por ahí y empezó a pensar en ideas cuando se le ocurrió una terrible. El río. Ahogarlo. Peter asintió, preparándose para hacerlo. Peter extendió docenas de tentáculos desde su traje, estirando y rasgando los cimientos del traje. Pero antes de que nada pudiera pasar, Peter sacó a Gogo y a Otto de la habitación. El movimiento arrancó la máquina del suelo y la hizo caer al agua. Se produjo una explosión y, esta vez, no hubo víctimas. ¿Nos hacemos mejores? Peter intentó silenciar las voces. Se tapó los oídos mientras corría en la oscuridad. Comillas, no pueden detenernos. Su familia los abandonó. Somos los únicos que no nos han abandonado. Peter se arrodilló, gimió y empezó a llorar al sentir que el simbionte tenía razón. Estaba solo. No era lo suficientemente fuerte para detener a esta criatura solo. Se dejó caer y permaneció allí mientras el simbionte se aferraba a su espalda, tomando finalmente el control total de su cuerpo. Nos necesitas. Nos hacemos más fuertes. Somos más fuertes. Ya no estamos solos. Somos uno. Nosotros. A medida que el simbionte seguía consumiendo el cuerpo real de Peter, su torso entero se convirtió en el centro de su transformación. El simbionte comenzó a adoptar una forma más musculosa y humanoide, alcanzando una enorme altura de 3,1 metros. Esta nueva forma era la versión más grande de Peter hasta la fecha, y era realmente un espectáculo digno de contemplar. La nueva forma del simbionte también tenía una boca con dos filas de colmillos largos y afilados, similar a la que Globby había visto en el incendio. Además, poseía una lengua alargada, lo que realzaba su aspecto amenazador. Los ojos de la forma estaban modelados a partir de los lentes de Peter, pero eran más viscosos y realistas. A medida que la transformación avanzaba, la piel de Peter se volvió más áspera y viscosa, y estructuras similares a zarcillos comenzaron a extenderse por todo su cuerpo. Además, un emblema de araña extremadamente largo comenzó a tomar forma en su pecho, extendiéndose hasta la parte superior de sus brazos y espalda. El emblema era una vista impresionante y contribuía a la majestuosidad general de la forma. Finalmente, la forma adquirió manchas blancas dentadas en las manos, lo que le dio una apariencia única y temible. En general, la transformación del cuerpo de Peter por parte del simbionte fue realmente notable, y era evidente que ahora era una fuerza a tener en cuenta. Comas son veneno.